Hola, 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 Living Room. Qué alegría estar compartiendo con todos ustedes y con todas las personas que nos ven en vivo desde su transmisión, desde sus casas, sus salas, donde quiera que estén. Living Room está ahí con ustedes y el amor del Padre también se sale de esa pantalla e irradia cada espacio de su hogar. Me siento muy feliz de estar aquí el día de hoy y pues tengo un mensaje muy especial que quiero compartir con ustedes y que quiero que lo leamos juntos. El título en la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Cada quien a lo suyo. Sabes, a principio de año, cuando me enteré de que esta iba a ser la temporada del favor de Dios, la temporada de la suerte divina, pues me llené de mucha satisfacción porque siempre ha sido un tema que me ha marcado muchísimo. Y pues esta temporada que hemos venido hablando de diferentes perspectivas de cómo activar la suerte divina, en qué consiste, cómo se come, cómo se activa, pues hemos hecho muchas reflexiones y muchas conversaciones con amigos, con gente de la comunidad. Y en una reflexión personal estaba como haciendo como un flashback de mi vida, pensando en cuáles habían sido esos momentos clave donde Dios puso su toque de favor y fueron detonantes que me llevaron quizás a avanzar más rápido que el promedio de las amistades que tengo y que me han llevado a construir la vida que hoy tengo. Entonces se me vino a mi mente esta escena que ocurrió cuando estaba en la universidad. Cuando yo empecé en la universidad, había una ONG que se promovía dentro de los estudiantes, que buscaba desarrollar el liderazgo en los jóvenes para que impactaran positivamente a la sociedad, y hacían eventos, congresos, convenciones, y también había la posibilidad de tener experiencias internacionales de trabajo, de intercambio en otros países. A mí me llamó poderosamente la atención porque yo estudiaba negocios internacionales y era algo que iba muy relacionado con mi carrera. Así que comienzo a vincularme con esta ONG de liderazgo, y al cabo de un tiempo se dio la posibilidad. Ellos tienen una política muy interesante de que cada año se abren varias posibilidades o varias oportunidades de liderazgo en otros países. Yo estaba estudiando una carrera de negocios, estaba estudiando francés porque era un tercer idioma que era una obligación dentro de mi carrera, y inmediatamente se me dio la idea de aspirar a una posición en Francia dentro de esa organización. Pues bien, resulta que Francia era uno de los países más peleados, más deseados por los estudiantes o por los miembros de esta organización. Pues ¿quién no le gustaría irse todo pago, vivir un año en París con todos los gastos, viajar por toda Europa, diferentes convenciones y congresos de liderazgo? Y cuando yo comencé a compartir este deseo que yo tenía con mis amigos, pues la gran mayoría me dijeron: Andrés, no sueñes tan alto, amigo. Eso es muy difícil, esas posiciones en particular son muy peleadas a nivel mundial, hay mucha competencia, hay gente muy capacitada que tienen maestrías y posgrados y otras cosas y aspiran a esos puestos. Es poco probable que tú termines ganándote una de esas oportunidades. Pues bien, yo como que me quedé ahí como con el tema. Aparte, yo tenía en ese momento 17, 18 años, y cada vez que hablaba con mis padres del asunto de que quería tener una experiencia de intercambio internacional en Europa, ellos me decían: no, cálmate, Andrés Mauricio, ¿cómo así? Cuando tu papá te dice el nombre completo, los dos nombres, prepárate, porque eso tiene algo ya de tema detrás, ¿no? Entonces me decía: Andrés Mauricio, cálmate con eso. Primero termina tu carrera, luego vas viendo cómo logras irte de intercambio. Empieza por Bogotá, haz pasos un poco más medidos. Y yo no sé si a ti esas palabras o esos consejos te han resonado en tu vida, que tienes un deseo grande, una aspiración alta, que quieres aspirar a un cargo importante en una empresa, o quieres emprender un negocio con éxito que quizás en el momento en el que empiezas a tener esa idea en la cabeza supera tus capacidades o supera tu capacidad de gestión o tus conocimientos o tu experiencia o tus habilidades, y la gente alrededor comienza a decir que no es posible. Pues bien, ese era el caso en el que yo me encontraba. Sin embargo, yo siempre fui muy curioso. En Colombia le decimos muy nerdo, no sé cómo lo dirán en tu país, pero pues básicamente yo era de que me encantaba asistir a conferencias y ver charlas, etc. En una de esas charlas de la universidad me encuentro con un personaje que, hablando ahí en tarima a un grupo de jóvenes, le dice: jóvenes, suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Eso es suerte. Hay gente que dicen que tuvo suerte, pero suerte no es más, decía este señor, que cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y a mí eso me quedó. Estamos hablando de una temporada de suerte divina. ¿Quieres una definición de suerte? Te regalo esta. Suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. En ese momento en mi vida había una oportunidad.
de una experiencia internacional en Francia. ¿Qué me faltaba? La preparación. Y yo no sé tú, pero yo tengo un amigo. Yo creo que todos tenemos uno de esos amigos. Generalmente es un amigo costeño, ¿no? Un amigo que un día como hoy, por ejemplo, se vuelve experto en fútbol, ¿no? Casi que director técnico, y entonces empieza a hablarte en análisis del clásico, de un partido, de la Champions League, o de la Liga de Selecciones, de quién va a ser el próximo ganador del Mundial. Pero una semana después se vuelve politólogo. Y entonces empieza a explicarte el análisis político y por qué en los debates presidenciales un candidato sale con esta campaña y este otro sale con otra, y por qué responden de cierta manera. Pero luego una semana después es experto en economía. Y entonces te explica cómo lo que está ocurriendo en Rusia con Ucrania termina afectando el dólar y el petróleo y el forex y las acciones, y por eso el Bitcoin, el Shiba Inu y toda esa vaina. Pero una semana después, estamos en Semana de la Moda, se vuelve así, ¿me entiendes? O sea, como que raro, ¿no? Como que se cree experto en todos los temas. Es curioso ese personaje. Todos tenemos una amiga así. ¿Ustedes tienen una amiga así? Yo tengo varios amigos así, de hecho. Me encanta hablar con ellos porque es súper interesante. Pero bueno, yo comienzo a hablar con estos amigos. Y tenía uno en particular que ese sí se las sabe todas. Se llama San Google, ¿no? Mira, yo sabía que tenía que prepararme para ciertas entrevistas donde en general cuando hacen una entrevista laboral hay ciertas preguntas que se repiten constantemente. Uno le diría las preguntas cliché de toda entrevista laboral. Ciertas preguntas que suelen hacer estos entrevistadores, estos psicólogos, estos gerentes de recursos humanos, y que si uno se prepara bien para esas preguntas, puedes dar una buena primera impresión. Así que yo me fui donde mi amigo que se las sabía todas, Google, y comencé a preguntarle preguntas que se hacen en toda entrevista laboral, y me hace una lista, ¿no? Pero lo más interesante es que Google también sabía cuál era la manera más correcta de responder cada una de esas preguntas. Así que salía, pregunta cliché número 1. Cuéntanos cuáles son tus 3 fortalezas y tus 3 debilidades y cómo eso afecta tu rendimiento dentro de un equipo de trabajo. ¿Se la han hecho alguna vez? Otra pregunta, no sé, ¿cómo sientes tú que te manejas en medio de una situación de estrés? Este tipo de cosas. Así que yo comencé a prepararme y a ver qué decía el gerente de recursos humanos de Coca-Cola acerca de cómo responder esta pregunta, y qué decía el psicólogo organizacional de Facebook acerca de cómo responder tal cosa. Y llegó un momento donde hice una lista como de 100 preguntas, y luego pensé otra cosa. Yo hablaba más o menos bien inglés, pero muy poco francés. Así que busqué a mi amigo que sabe todos los idiomas, Google, y le pregunté: Google, ¿cómo traduzco esto correctamente? Y Google Translator me tradujo todas las respuestas. Y tenía como un mapita conceptual: inglés, español y francés. Entonces llegó el día de la entrevista, me encuentro con el que iba a ser mi jefe, se llamaba Karim, una persona de Marruecos. Y entonces Karim empieza: bueno, Andrés, vamos a hacer esta entrevista. Como sabes, el trabajo es en inglés, pero hay algunas partes donde te toca hablar en francés. Y entonces él empieza, primera pregunta: ¿cuáles crees tú que son tus 3 fortalezas y tus 3 debilidades? ¿Y cómo sientes que esto afecta? Y yo, con toda la confianza del caso, porque me había preparado, le dije: Karim, ¿quieres que te haga esta respuesta en español, en inglés o en francés? ¡Yes! Estaba preparado. ¿Y qué creen que pasó? Que como estaba preparado y tenía la oportunidad, entonces tuve suerte. A los pocos meses estaba viajando a París a encontrarme con el equipo de trabajo, 8 personas, 8 países diferentes, a vivir una experiencia increíble que realmente transformó mi manera de pensar, me llenó de muchas habilidades, y eso impactó mi vida de tantas maneras que regresé a Colombia, comencé a emprender, a hacer negocios y a hacer todo un montón de cosas que terminaron poniéndome y trayéndome a este lugar. ¿Y por qué te cuento esto? Porque a veces en la vida, sobre todo cuando tocamos estos temas de suerte divina, del favor de Dios, de la gracia de Dios, comenzamos a llenarnos de una idea, y es que, por supuesto, de las oportunidades se encarga Dios. Él se va a encargar una y otra vez de buscarte, de orientarte, de traerte señales, de ponerte personas, de ponerte bendiciones y de llevarte hacia el destino que tú has sido llamado a vivir. Sin embargo, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y esta frase me encanta porque Jesús lo retrata perfectamente en una parábola. Estaba enseñándole a sus discípulos y a un grupo de personas cómo operaba el reino de Dios, cómo era el reino de los cielos, o más bien, si lo quieres traer un lenguaje más moderno, cómo vivir esa suerte divina en tu vida, cómo vivir una vida llena de bendiciones, de abundancia, de prosperidad, de autoridad, de libertad. Y entonces él decía: saben, muchachos, el reino de los cielos, esto está en Marcos 4:26.
El reino de Dios es como un agricultor que esparce semillas en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí solas y luego tarda el proceso, ¿no? Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Sabes, Lidium? Yo creo que este año, esta temporada de cosecha en nuestras vidas. Esta es la temporada donde todas las cosas que has venido pidiendo se van a hacer realidad. Esta es la temporada donde esos ascensos van a empezar a venir. Esta es la temporada donde vas a crecer por 2, por 5, por 10 tu portafolio, tus empresas, tus acciones. Tu vida va a empezar a crecer hacia momentos, hacia una vida que Dios tenía preparada para ti. ¿Quién lo cree conmigo? Esta es la vida que tú estás llamado a vivir. Sin embargo, Dios se va a encargar de esa parte, se va a encargar de que todo lo que tú siembres crezca y genere frutos. La tierra produce cosecha por sí sola, así el agricultor no sepa cómo sucede. Pero hay una parte que sí depende de ti y de mí, y es que el agricultor salió a sembrar semillas. Y lo que quiero compartir contigo el día de hoy es cuáles son esas semillas, qué es lo que tenemos que empezar a sembrar en nuestra vida para que entonces Dios produzca la cosecha abundante a la que tú y yo estamos llamados. ¿Qué quisiera saber en qué tenemos que sembrar para producir esa cosecha o esa vida de abundancia a la que Dios nos ha llamado? ¿Quién quisiera conocer esas 3 cosas? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera y vamos a leerla juntas a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Sembrar en ti. ¿Sabes? Yo creo que todos nosotros estamos de alguna u otra manera familiarizados con este concepto, sembrar en ti. De hecho, hay una historia que encontré en un libro de negocios que habla un poco acerca del valor, ¿no? Y quiero ponerte el ejemplo. Yo creo que todo trabajo es digno, todo trabajo es importante en la sociedad y todo trabajo le agrega cierto nivel de valor a las demás personas. Pero voy a ponerte un ejemplo para ejemplificar lo que quiero decirte sin desmeritar ninguna profesión o actividad. Hace muchos años, y de hecho por eso voy a poner este ejemplo, porque quizás ya no es muy común o quizás ya está extinto este tipo de trabajo, pero hace muchos años, cuando uno iba a una torre de oficinas, había un personaje que dentro del ascensor se sentaba en una sillita. Y el trabajo de esta persona era preguntarle a quienes se montaban en el ascensor cuál era el piso al que se dirigían. Entonces uno dice, voy al piso 5. Y el señor hundía el botón 5 del ascensor. No, ese era su cargo y trabajaba X cantidad de horas haciendo o prestando ese servicio. Entonces, dependiendo del nivel de valor que le agregara a otras personas o a la sociedad, esta persona recibió una recompensa. Muy probablemente este personaje recibía un salario mínimo, porque el valor que era capaz de agregar o la especialización que tenía en su trabajo era fácilmente reemplazable. Otras personas podían tomar su puesto y quizás desempeñarse de una manera óptima. Ahora bien, a esta misma torre de oficinas iba un psicólogo que se encargaba de ayudar a personas, sobre todo profesionales, empresarios, a destrabar ideas de su mente y despejar algunas dudas para que pudieran desempeñarse mejor en cada una de las actividades. Y esta persona también cobraba por hora, igual que el señor del ascensor. Pregunta, ¿quién creen que ganaba más dinero? ¿El psicólogo o el señor del ascensor? El psicólogo, ¿verdad? Porque el valor que le agregaba a otras personas era mayor dependiendo de lo que ejercía. Ahora bien, en esa misma torre de oficinas iba un médico, cirujano, cardiólogo que opera a corazón abierto y hace una vaina que nadie en la vida hace, que salva vidas. Y solamente él tiene el conocimiento en toda la ciudad acerca de esta operación especial para poder curar y salvar la vida de las personas. ¿Quién creen que gana más dinero? ¿El psicólogo o este cirujano cardio ultra mega vascular? El cirujano, ¿verdad? Porque básicamente hay una idea que se entiende en la sociedad de que a medida que yo le agrego más valor a otros, mayor es mi recompensa. La pregunta es, ¿qué estás sembrando en ti para agregarte más valor o para agregarle más valor a otras personas? Porque entonces eso va a depender en esta primera parte de salir a sembrar para que Dios ponga las oportunidades que quiere poner en tu vida para que tú vivas esa vida de abundancia. Y en la Biblia hay una historia que lo retrata muy bien. Todos hemos escuchado de alguna u otra manera la historia del rey David. Este jovencito que desde muy joven
fue marcado para convertirse en rey de Israel por encima de sus demás hermanos, que quizás tenían más capacidades, más conocimientos, eran más mayores, tenían más fuerza para la batalla, para la guerra. Y sin embargo, el profeta decidió ungirlo a él como rey siguiendo los mandatos de Dios. Pero lo curioso era que este jovencito era un pastor de ovejas, ¿no? Que era un trabajo que no era muy bien visto en ese momento. Sus hermanos, de hecho, tenían trabajos más importantes. Si lo pusiéramos al contexto de valor del día de hoy que te acabo de mencionar, el valor que David le daba a la sociedad en ese momento era poco comparado con sus hermanos mayores, que eran guerreros, que salvaban o cuidaban el reino, y que quizás pues tenía una mejor paga en ese momento. Sin embargo, hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que David fue ungido para ser rey. Él tuvo una profecía o tuvo un llamado especial. Así como quizás tú muchas veces en la vida has sentido de alguna manera que tú naciste para una vida mucho mayor de la que estás viviendo actualmente. Una vida de posibilidades, una vida de abundancia, una vida de autoridad, una vida donde tengas un puesto importante, un nivel de autoridad superior sobre lo que estás viviendo actualmente. Pero él cuidaba ovejas. Y su trabajo no era necesariamente el más alto dentro de su grupo social de amigos. Y eso pasa mucho en la vida, como cuando tú estás aquí y te sientes empoderado y escuchas este mensaje de suerte divina y del favor de Dios, y tú sales como envalentonado a comerte el mundo, pero el lunes por la mañana vuelves ahí a tu trabajo de cuidar ovejas. Y entonces tú sientes que la realidad que estás viviendo no necesariamente refleja el mensaje que Dios dice acerca de ti, o lo que Dios dice que tú vas a ser capaz de hacer, de lograr, de crear. Y ahí se crea como una discrepancia. Pues bien, déjame decirte algo. Si bien David salió de esa reunión donde fue ungido como rey a volverse a cuidar ovejas, el David que volvió no era el mismo. Su actitud había cambiado. Lo que él creía acerca de él era diferente. La manera como él se veía era distinto. E incluso ahí, en ese momento, cuidando ovejas, haciendo algo que él no se sentía estaba de acuerdo a sus expectativas de vida, él comienza a sembrar en él. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante el rey Saúl empieza a tener un problema. Era que era atormentado por un espíritu y él necesitaba a alguien que le ayudara a salir de esa situación. Y entonces uno de los consejeros del rey, está en 1 Samuel 16:18, dice lo siguiente: entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, oigan esto, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Mira qué curioso. David hasta ese momento no había luchado ninguna batalla, ni siquiera hacía parte del ejército, ni siquiera era un músico profesional. Sin embargo, un consejero del rey dice: yo conozco una persona que es un guerrero valiente, que lo veo luchar, y además toca bien el arpa, tiene estas habilidades. ¿Por qué una persona recomendaría ante otra a alguien que cuida ovejas? La respuesta de entre líneas es que David en ese momento no solo cuidaba ovejas. Muy probablemente David se iba a cuidar ovejas, pero mientras cuidaba ovejas se entrenaba con la espada o entrenaba con la onda. Eso, gracias. Probablemente también tocaba el arpa y comenzó a sembrar en él habilidades que él sabía iban a ser necesarias para el momento cuando recibiera la oportunidad para ser ascendido a la vida que Dios lo había llamado a tener. Dios se iba a encargar de crear la oportunidad en su vida. Él tenía que encargarse ¿de qué? De la preparación. Cada quien a lo suyo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque yo sé que tú también sientes ese llamado que sentía David. Yo sé que tú también te has sentido que tu vida está por debajo de las expectativas que tienes, que el trabajo que ejerces, que la actividad que tienes, que el ingreso que tienes quizás no representa la vida a la que tú has sido llamado. Sin embargo, así como David, en medio de lo poco que tengas en el momento o lo mucho que tengas en el momento, si tú sientes que has sido llamado a una vida mayor, entonces tienes que empezar a sembrar en ti. ¿Qué significa sembrar en ti, Andrés? Sembrar en ti puede ser empezar a leer la Biblia para entender realmente qué es lo que Dios ve acerca de ti, que tú quizás aún no te has hecho consciente. Empezar a sembrar en ti tiene que ver también con empezar a comprar esos libros que tienes que comprar, por ejemplo, de la carencia y la abundancia. Y empezar a sembrar en ti tiene que ver con empezar a hacer ese curso que hace rato vienes postergando, o volver a matricularte en esa universidad para terminar una carrera, un posgrado. Sembrar en ti también tiene que ver con empezar a pedirle a tomarte un café
con esa persona que tú sabes que puede mentorearte, que puede aconsejarte, que puede llevarte una vida mayor, que puede darte un consejo, que pueda destrabar un negocio. Sembrar en ti tiene que ver con mirar quiénes son tus relaciones y cómo puedes empezar a sembrar mejores relaciones en tu vida. ¿Sabes qué? Sembrar en ti también tiene que ver con hablar a esa chica que hace rato quieres hablarle por Instagram. Ya es hora, este es el año. Sembrar en ti también tiene que ver con comenzar a tomar decisiones que vayan alineadas a la vida que tú sientes que Dios ha diseñado y destinado para ti. Porque si tú empiezas a sembrar en ti, empiezas a prepararte. Y cuando empiezas a prepararte, suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. De las oportunidades y la cosecha se encarga Dios, pero de sembrar nos encargamos nosotros. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces vamos al segundo punto y vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Sembrar en tu familia. Siguiendo con la historia de David. David empieza a tocar el arpa y se convierte en el escudero del rey Saúl. De hecho, el rey Saúl encontró favor en David, y eso lo vemos en 1 Samuel 16. Mira lo que dice ahí. Así que David llegó donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí, el padre de David, con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Escudero del rey en ese momento, para ponerlo hoy en día al contexto actual, sería algo así como secretario de presidencia de la república, ¿no? O sea, era un puesto importante. Ahora David manejaba la agenda del rey Saúl. Él definía con quién se reunía y con quién no se reunía. Le manejaba la agenda al rey, le preparaba sus armas cuando iban a la guerra. Era como su secretario principal, la segunda persona más importante en ese momento de Israel. Y tenía un buen puesto. Sin embargo, ese no era el destino de David, porque Dios le había dicho que él iba a ser rey. Pero hay una particularidad mucho más interesante. Y es que teniendo David ese puesto tan importante, casi el segundo puesto más importante del reino, estar al lado de la persona de mayor autoridad, dice la palabra que él seguía pastoreando las ovejas de su padre. Él seguía cuidando de los negocios de su papá. En una ocasión, su padre Isaí lo manda a hacer lo que aquí en Colombia diríamos que es como un rapifavor, más o menos. En España es algo así como un globo favor, o yo no sé qué aplicación de domicilios esté en tu país de moda, pero es básicamente eso, de llevar unos sándwiches de queso a sus hermanos mayores que estaban en la guerra. El reino de Israel había caído en la guerra contra los filisteos y entonces mandan a David, el segundo hombre más importante del reino, y su papá lo llama: papi, ¿cómo estás? Papi, mira, es que los pelados allá tienen hambre, entonces para que pases por la casa, recojas unos sándwiches de queso y por favor vayas y se los lleves. Yo creo que una persona como tú o como yo, en un puesto tan importante, diría: papá, por favor, estoy ocupado. Tú no entiendes que yo soy el secretario de la presidencia de la república. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo unas responsabilidades importantes aquí en el reino. No tengo tiempo. Llama un Rappi. O sea, manda a otra persona. Yo estoy muy ocupado. Sin embargo, David decide ir y llevar esos sándwiches, y es cuando se encuentra con Goliat. Y ahí se crea una segunda oportunidad de recibir un toque de favor para seguir avanzando hacia el destino que Dios tenía para él. Él no lo sabía, pero en la obediencia de honrar a sus padres había una gran oportunidad oculta. Y sabes, eso razona mucho conmigo, porque hace unos años mi hermano y yo siempre nos dedicamos a los negocios y teníamos un negocio comercial, y en algún momento alcanzamos un nivel de facturación muy importante dentro de esa compañía que incluía unos bonos muy atractivos. De hecho, para ese momento yo tenía 25 años, Sebastián tenía 21. Era quizás la cantidad de dinero más alta que en algún momento hayamos recibido en nuestra cuenta bancaria. El día que llegó ese bono, yo decía: Dios mío, ¿no? Era, no sé, 10 veces el salario mensual o el salario anual de una persona promedio, y estábamos muy felices, lo celebramos, es porque trabajamos muy duro. Y como todo jovencito de los 25 años y 22 años, comenzamos a pensar cómo íbamos a invertir inteligentemente ese dinero. Por supuesto que no era ni inversión ni inteligente. Estábamos pensando en comprarnos un carro, en irnos de viaje a un festival de música electrónica que nos gustaba mucho, que se llamaba Tomorrowland en Bélgica. Queríamos irnos a esquiar a Estados Unidos y básicamente despilfarrarnos la plata, ¿no? Y pasa algo curioso.
Sebas y yo, en ese emprendimiento que hacíamos, casi que diariamente nos reuníamos con personas a preguntarles cuáles eran sus sueños. Y luego de que nos contaban un poquito de sus sueños, de sus metas, le pintábamos un plan de acción para que hiciera ese sueño realidad. Esa era parte de lo que hacíamos. Y nunca lo habíamos hecho de manera sincera con nuestros padres. Así que recuerdo un día íbamos camino a Cartagena o a Santa Marta, en uno de estos paseos familiares. Todavía vivíamos con nuestros papás, no nos habíamos casado. Y Sebas baja al radio del carro y dice: papi, mami, yo quiero hacerles una pregunta sincera. ¿Cuáles son esos sueños de la vida que todavía no han hecho realidad? Y entonces ahí comenzamos a hablar y tuvimos una conversación muy bonita. Entre otras cosas, el sueño de todo arquitecto, ¿no? Mi papá tenía dos en particular. Uno era viajar a Europa en familia y el otro era poder diseñar y construir su propio apartamento. Y el sueño de mi mamá era un tema de honrar a su familia, de irse de viaje con su abuela, con mi abuela, su madre, y poder pasar más tiempo con ella y otras cosas. Así que, bueno, el tema quedó como ahí. Pasó el tiempo y papá empieza a pagar lo que iba a ser el apartamento de sus sueños. No, finalmente se dio la oportunidad, tenía unos negocios que había reventado y comenzó a pagar la cuota inicial del apartamento de sus sueños, que iba a remodelar todo y hacerlo al gusto de mi papá. Pero comenzó a cambiar la economía y de un momento a otro la situación y las circunstancias económicas cambian, tanto de ese proyecto como de la familia, y empieza a ver truncado su sueño. Comienza a estresarse, incluso se enfermó en esa época y en un momento dijo: yo creo que voy a renunciar a esto, no es el momento, más adelante será, no me alcanza lo que me subieron el costo del apartamento, tengo que pagar unas deudas extraordinarias, unas cuotas, y no voy a poder continuar con el sueño. Y sabes, cuando Dios te habla, tú no lo puedes explicar. Es como un pálpito, algo interior que te empieza a calentar por dentro. Cuando yo escucho esa historia, llamo a Sebastián y le digo: hermanito, yo creo que ya sé en qué vamos a usar este dinero, ¿no? Al día de hoy Sebastián me sigue peleando esta escena. Pero básicamente llamamos a mis papás y le dije: papi, yo sé que esto no es todo lo que vale el apartamento, pero esto es lo que tenemos en este momento. Y quiero que sepas que nosotros queremos contribuir a hacer realidad ese sueño que algún día te hiciste, y aquí están esta cantidad elevadísima de dinero para mí en ese momento, para que puedas continuar pagando el apartamento de tus sueños. Y sabes, hoy en día yo vengo a Barranquilla y llegar al apartamento de mis padres y ver a mi papá sentado ahí en su estudio, que él hizo como una cava de vinos, donde pone su musiquita Pitbull a todo volumen, ¿no? Y Bad Bunny, la música que le gusta, y tomarse un vinito ahí con él, y yo ver cómo él se siente tan orgulloso de haber hecho ese sueño realidad, y sentir que de alguna u otra manera mi hermano y yo contribuimos un poquito a esa semilla. Eso no tiene precio. Eso significó para nosotros dejar de ir a un festival de música electrónica, comprarnos un carro de mejor gama, ir a viajes a Europa. Pero lo curioso fue que contar esa historia en muchos lugares hizo que tuviéramos, mi hermano y yo, una gracia especial. Y no solamente pudimos cumplir muchos de los sueños que teníamos, que íbamos a hacer con esa plata, sino que ha traído muchas bendiciones a nuestra familia. Muchísimas, casi que nos convertimos en conferencistas estrellas, Justin Bieber y Maluma, una vaina así, y la gente le encantaba en esta empresa invitarnos, porque cuando hablábamos, no hablábamos de cómo nos compramos un carro o cómo compramos un viaje de lujo a Las Vegas, hablábamos de cómo le hicimos el sueño realidad a nuestros padres. Hay una promesa especial ahí, y de hecho en Efesios 6 lo dice. Todos hemos escuchado este mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Hay otra versión que dice: si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y sabes, hoy en día quizás no estamos condicionados. Tú y yo ya somos benditos. Por gracia y favor, así no honremos a nuestros padres, vamos a recibir esas bendiciones de parte de Dios. Pero yo te puedo dar de mi testimonio personal, es que hay una promesa especial ahí. Pero faltaba otra, y era de mis suegros, porque obviamente no se puede ir todo hacia un lado de la familia. Después mi esposa me regañaba, ¿no? Así que hace poco hicimos el mismo ejercicio. Karen y yo estábamos con los papás de Karen y le preguntamos a Alonso y a Janet cuáles eran sus sueños de la vida que no habían hecho realidad por las circunstancias.
Y básicamente los dos hablaron de viajes, que querían viajar más, que hace rato venían postergando muchos viajes precisamente por deudas, por sacar a sus hijos adelante, por ayudarlos económicamente. Y bueno, ya están en una edad un poco avanzada. Aparte son separados, entonces no es tan fácil ponerlos de acuerdo para viajar juntos con nosotros. Pero en enero de este año tuvimos la posibilidad de aportar económicamente para que pudieran irse con nosotros a un crucero por el Caribe. Y hubo un momento especial cuando estábamos en el puerto, ya habíamos hecho el check-in y todo el tema, hubo un show porque casi nos da COVID y no podemos viajar, o sea, un montón de cosas, pero la historia larga corta es que logramos llegar ahí luego de mucho esfuerzo. Y estábamos haciendo así como uno entra al avión a través como de un túnel, pasa lo mismo cuando entras a un barco, a un crucero de estos. Y en ese momento yo decidí dar unos pasos atrás para poder ver la escena de mi esposa embarazada, entrando con mi suegro y mi suegra por primera vez a un viaje internacional que íbamos a hacer juntos. Y mi suegro Alonso no es de muchas palabras, pero yo solamente le veía la carita, cómo le brillaban los ojos de satisfacción. Y mi suegra, que sí es muy elusiva, andaba saltando como una loca y tomándose fotos hasta con el poste del barco de ahí, de babor, una cosa así. A todos le quería tomar fotos y era toda emocionada. Y yo decía, dale, ya, ven, tomarnos una foto. Y eso no tiene precio. Honra a tu padre y a tu madre. Tendrás una larga vida y te irá bien en todo lo que emprendes. David honró a su padre Isaí, y eso le permitió tener una oportunidad nueva para avanzar en su propósito, y lo terminó acercando cada vez más a convertirse en el rey de Israel. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces vamos a pasar al tercer punto y vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Entonces, sembrar en ti, agregarte valor como profesional para que estés preparado para las oportunidades que Dios va a poner en tu vida. Eso es empezar a sembrar en tu familia. No solamente sembrar en tus padres, sembrar en tu familia también tiene que ver con sembrar en tus seres queridos, sembrar en tu pareja. Las mujeres, por ejemplo, puedo decirlo ahora que mi esposa está embarazada más que nunca, tienen esa capacidad de multiplicar todo lo que tú siembras en ellas. Si tú pones una semilla, 9 meses después te devuelven un bebé. Verídico. Pero si tú también siembras en ellas amor, cariño, afecto, detalles, ella va a multiplicar eso por 10 y vas a tener un hogar lleno de amor, de ternura, y vas a ser el hombre más feliz del mundo. Pero también sucede lo contrario cuando siembras en ella palabras que destruyen su autoestima, palabras de incertidumbre, palabras que van en contra del amor que tú quieres profesar. Te lo van a echar en cara por 10, hermano. Así que mucho cuidado con lo que siembras en tu esposa, ¿no? Pero sembrar en tu familia es importante. Y lo tercero es sembrar en tu propósito. Y hay muchas formas de poner esto, pero voy a seguir con la historia de David y luego lo voy a traer a la vida real. Todos conocemos la historia. David llega, entrega los sándwiches de queso, hace el rapifavor, es fiel a su padre y entonces se encuentra con este gigante de Goliat. Como el gigante venía 40 días atemorizando a los judíos, a los israelitas. Él decía luchar contra él. Nadie creía que iba a ser capaz de vencerlo, así como nadie creía que iba a ser capaz de ganar esa posición en Francia. Así como quizás hay mucha gente que no cree que tú vas a ser capaz de vencer el gigante que tienes en tu vida. Que puede ser ese ascenso en tu empresa, que puede ser el construir esa familia que sueñas, que puede ser el lograr activar o mejorar la facturación de tu empresa, que puede ser sacar adelante ese negocio que estaba enterrado por la pandemia. Y sin embargo David llega donde el rey y le dice al rey Saúl: es que ya yo lo he hecho antes, cuando estaba con mis ovejas y leones y osos venían a comerse a mis ovejas. Yo mataba osos y mataba leones, y si lo hice con ellos, entonces voy a poder hacerlo con este filisteo. Y logra vencer a Goliat. Y hay 25,000 millones de mensajes y reflexiones que podemos hacer, pero yo quiero decirte qué pasa después, porque mucha gente se queda ahí en la victoria de David contra Goliat. Uno pensaría que David llegó y le pusieron la corona y se volvió rey, pero no fue así. David llega triunfador a su pueblo y la gente gritaba en las calles: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Comienza a hacerse una figura famosa de autoridad, de reino, de poder. Las mujeres, no sé, le daban likes en Instagram a todas sus fotos. Era el influencer de moda. Y resulta que empieza a despertar envidia en la gente que lo rodeaba, y sobre todo en quien era su jefe. Recuerden que él seguía siendo escudero, el segundo al mando, y Saúl seguía siendo el rey. Y Saúl empieza a tener envidia de David.
Y pasa algo interesante, y es que él vuelve a ser atormentado por este espíritu y llaman a David, y David llega a tocar el arpa. Y mientras David tocaba el arpa, eso estaba ahí en Samuel también. Sí, primera de Samuel. Saúl se llena de rabia e intenta lanzarle una lanza para matarlo. Mientras David hacía su llamado, su propósito, donde Dios lo había puesto, él empieza a tener resistencia, empiezan a lanzarle lanzas. Y al ver que no podía matarlo Saúl, entonces le encomendaba misiones suicidas y le daba un ejército de 1000 hombres y lo llevaba a luchar batallas con el fin de que muriera en batalla, porque tenía envidia del éxito que estaba despertando. David estaba simplemente siguiendo su propósito y empieza a tener una resistencia de su alrededor, de la vida, del enemigo, de las energías negativas. Yo no sé cómo lo quieras llamar, pero hay algo curioso. Y es que ahí mismo dice, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Sabes, hace unos años, Dios puso en mi corazón y el de mi esposa la idea de irnos a vivir a Medellín para poder continuar o apoyar el movimiento que estaba creciendo en esa ciudad. Yo estaba recién casado. Las cosas estaban bien, nuestros negocios estaban prosperando, había llegado ese bono, éramos Justin Bieber y Maluma, ¿se acuerdan? Hasta lleva la historia. Nos invitaban todos los meses a dar conferencias fuera del país, de entrenamientos en liderazgo y todo el tema, nos pagaban en dólares y bueno, podíamos vivir muy bien. Digamos que nuestros ingresos superaban por mucho nuestros gastos mensuales y eso incluso nos permitió hacer algunas inversiones, empezar a construir esta vida financiera de abundancia, donde la carga de la productividad está sobre la tierra. ¿Se acuerdan? De la carencia y la abundancia. Si no, cuña, léanse el libro. Y decidimos seguir lo que sentíamos era nuestro propósito y nuestro llamado. Empacamos todas nuestras maletas, nuestras cosas y nos fuimos a Medellín. Había unas promesas de unos negocios y unas oportunidades que íbamos a emprender allá y que iban incluso a llevarnos a un nuevo nivel financiero. Llegamos con mucha felicidad y los primeros meses todo estuvo bien. Pero al cabo de un tiempo los negocios que hacíamos en Barranquilla empezaron a caer. Estas promesas de negocios y oportunidades en Medellín nunca se hicieron realidad. Y nosotros que estábamos siguiendo lo que sentíamos era nuestro propósito, nuestro llamado, esa vida que Dios nos estaba mandando a vivir. En un momento a otro nos vemos sin ingresos fijos y con los ingresos que recibíamos no alcanzábamos ni siquiera a cumplir nuestras obligaciones mensuales. Así que comenzamos a invertir, a gastar nuestros ahorros e inversiones y con tarjeta de crédito ponernos en tablas, ¿no? Yo creo que algunos saben a lo que me refiero. Cuando los ingresos no alcanzan y entonces toca empezar a hacer malabares financieros para poder cumplir con todas las obligaciones. Y nos empezó a ir mal financieramente. Y yo no lograba entender porque yo decía, Dios, pero sí. Estamos siguiendo tu llamado, o sea, tú nos trajiste a este lugar. ¿Cómo es posible que estemos experimentando esta resistencia? Yo sentía como literalmente me mandaban lanzas casi que todos los meses y cómo había un plan para intentar matar mi autoestima, para intentar matar mi deseo de servir, para intentar matar mi capacidad de poder dar a los demás, de agregarle valor a la vida de otros. ¿Sabes? Yo me agarraba con Karen, creo que mis papás no conocen esa historia, pero yo me agarraba con Karen de la mano y yo decía, Dios, nosotros estamos aquí por ti. Y si estamos aquí por ti, yo sé que tú nos vas a sacar de aquí. Y hay veces en la vida en que tú te puedes sentir igual, que sientes que no hay explicación racional de por qué las cosas no se te están dando. Pero en ese momento es cuando tienes que recordar que Dios está contigo. Y cuando Dios está contigo, te tiene que ir bien en todo lo que hagas. En enero, otra vez, estamos en ese crucero. Dios es tan bonito, que nosotros hemos pagado una habitación sencilla dentro del crucero, pero oh suerte divina, por razones de COVID
decidieron movernos a otra habitación y ascendernos a una habitación con balcón en un mejor piso, una suite básicamente dentro del crucero, gratis. Y aparte, por las molestias, nos encimaron $100 adicionales en crédito a bordo. Porque así de bueno es Dios, que te va a dar siempre mucho más de lo que puedes pedir o incluso imaginar. Y entonces estábamos ahí y mi esposa y yo en una noche comenzamos a pelear otra vez, ¿no? por plata. Porque estábamos gastando mucho dinero, porque viene Sophie, mi hija, en camino. Ya estamos a 8 semanas. Hay un Excel con un montón de cosas en una lista que no hemos comprado. Y cada vez agregan más cosas en esa lista que no sé de dónde salen. Y eso parece como un reto interminable de compras y cosas. Y no nos sentimos listos. Y ya se acerca el día. Y hay tantas cosas y tantas ansiedades. Y comenzamos a pelear por diferentes cosas. Y yo me dio rabia. Y entonces ella se quedó en el cuarto llorando. Yo me fui para el balcón del crucero en el que estaba, el crucero más grande del mundo. Me siento ahí frustrado. Ahora que lo cuento, me parece hasta tan ridículo. O sea, qué pena, en serio. Pero estaba ahí rabioso, peleando con mi esposa. Y estaba oscuro, eran como las 12 de la noche. Había una luna llena. Y entonces la luna iluminaba el mar. Y era un momento majestuoso en medio del océano, como de película, ¿sabes? Yo estaba ahí como la brisita. Yo estaba ahí rabioso con Karen. Y cerré los ojos y me puse a mirar atrás otra vez. Porque a veces cuando te sientes frustrado en el presente, lo mejor que puedes hacer es recordar éxitos pasados. Porque de ahí puedes encontrar a Dios, de cómo te sacó, de cómo te ayudó, de cómo te levantó. Y eso te puede volver a enfocarte en lo que tienes que estar viendo, que es a Jesús y a su obra y a su poder en tu vida. Así que estaba ahí, comencé a mirar atrás y recuerdo que en ese momento, cuando no había plata, nosotros teníamos una tarjeta de crédito de un banco muy famoso. Era una tarjeta de crédito joven y tenía esta opción de que había cine 2x1 con la tarjeta de crédito. Y los miércoles es el día más barato para ir a cine aquí en Colombia. Recuerdo una escena de que íbamos los miércoles a cine y pagábamos con esa tarjeta de crédito para que saliera a mitad de precio en el día más barato. O sea, costaba como 7,500 pesos, pero entre dos. O sea, pagamos $2 más o menos, 3,000 pesos por entrada a cine. Y adicionalmente eso, en ese centro comercial había un supermercado donde a las 8 de la noche más o menos remataban los postres que no habían vendido durante el día y que estaban a punto de vencerse. Y yo me acuerdo que bajábamos los dos, Karen y yo, con toda la inocencia del mundo a mirar los postres que queríamos comprar en descuento y los escabullíamos así como contrabandeados a cine, ¿no? Porque incluso en ese momento pagar un combo de gaseosas y crispetas superaba nuestra capacidad financiera. Entonces yo comienzo a reírme de la escena. O sea, mira dónde llegamos a estar y dónde estamos hoy en día. Me acerqué, cerré el balcón, volvió mi esposa y dije: amor, no te preocupes, Dios está con nosotros. Y no sé cómo vamos a hacer para pagar todas las cosas de Sophie que tenemos que pagar, o cómo vamos a hacer para convertirnos en los padres que queremos ser para nuestra hija, o cómo vamos a hacer para pagar las deudas que tenemos, o cómo vamos a avanzar a hacer las inversiones que queremos hacer, y cómo vamos a construir estos sueños que queremos construir, y cómo vamos a tener la vida que siempre soñamos tener. Pero Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Living, ¿por qué no te ponen de pie? Y mientras veas esta canción, yo quiero que cierres tus ojos y empiezas a recordar esas victorias de tu pasado, donde tú sentías que no ibas a ser capaz, y sin embargo Dios metió su mano, dio ese toque de favor y te hizo salir adelante, te hizo vencer ese gigante, te hizo romper esa muralla, te hizo ir más allá de lo que tú pensabas posible y lograste salir de ese problema. Living, Dios está contigo, y si Dios está contigo, te irá bien en todo lo que hagas. Estás conmigo, inagotable amor, no en mi contra, mi favor. Estás conmigo, inagotable amor, no en mi contra. Living, declaro con tu boca, vamos, una vez más. Estás conmigo, Dios. Estás conmigo, inagotable amor, no en mi contra.
¿Sabes? Quizás tú puedas estar pensando, ok, Andrés, entiendo todo esto, voy a empezar a sembrar en mí, voy a empezar a agregarme valor, voy a empezar a prepararme para las oportunidades que Dios tiene para mí, voy a sembrar a mi familia, voy a preguntar a mis padres qué sueño no han cumplido y voy a ponerme la meta de hacerlo realidad. Pero este tercer punto, Andrés, este tercer punto del propósito no lo entiendo. Porque ¿qué hago cuando no sé cuál es mi propósito? ¿Cómo hago si no sé cuál es el destino que Dios tiene para mí? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Sabes, en Gálatas hay una pista. Quizá yo no sepa cuál es tu propósito, pero Dios quiere darte esta pista. Gálatas 6, 9 al 10 dice, y en esta versión que se llama The Message, está traducido de inglés a español. Mira lo que dice: Living Room. Así que no nos cansemos, no nos dejemos fatigar haciendo el bien. En el momento adecuado cosecharemos una buena cosecha si no nos damos por vencidos o renunciamos. En este momento, por lo tanto, cada vez que tengamos la oportunidad, trabajemos en beneficio de todos, comenzando por las personas más cercanas a nosotros en la comunidad de fe. Yo te puedo decir una pista acerca de tu propósito, y es que tiene que ver con algo mucho más grande de ti mismo. Siempre el propósito va direccionado al servicio de los demás, a dejar un impacto en este mundo, en este planeta, en tu ciudad, en tu país, en tu región, en tu familia, en los círculos de influencia donde te mueves. Y tú puedes ser hoy un testigo vivo del amor de Dios. Tú puedes ser una fuente de aliento, una fuente de paz, una fuente de amor. Sabes, quizás hay gente a tu alrededor que necesita un abrazo, que necesita un consejo, que necesita sentirse escuchado. Y si quizás te ha dado una plataforma, tu negocio, tu empresa, tu círculo de amistades, tú puedes desde ahí ser influencia y empezar a sembrar en tu propósito. Y si no la tienes, aquí tienes una. Porque aquí en el Living Room tenemos realmente el deseo de impactar la vida de millones de personas en el mundo. Aquí en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Venezuela, en todas las ciudades donde nos vean en esta transmisión online. Y necesitamos manos, necesitamos recursos, necesitamos ideas, necesitamos gente brillante, gente que quiera poner sus dones, sus talentos, lo que Dios le ha dado al servicio de la gente. Yo empecé aquí igual que tú, viniendo, y un día decidí venir un poquito más temprano y saludar en la puerta. Un día me invitaron a mover unas cuantas sillas. Un día me dijeron en el Living Group: hey, prepárate un mensajito, cuenta tu testimonio. Y yo no sé en qué momento terminé aquí parado, porque yo ni siquiera me merezco estar aquí parado, porque yo no me siento mejor que nadie. Y antes, al contrario, yo soy el que más necesita del amor de Jesús. Pero lo que te quiero decir, Living, es que tú también eres importante. Tú también puedes aportar. Este país va a ser mejor cuando nos demos cuenta todos que debemos ser puentes de bendición y no murallas que separan y dividen. Que podemos ser una fuente de amor incondicional y amar a los otros, así no tengamos las mismas fuentes de pensamiento, creencias. Que podemos ser un instrumento de bendición de Dios. Que hay una persona esta noche pidiendo de rodillas o en una oración por un milagro, y tú puedes ser ese milagro. Tú puedes ser esa hoja de vida, tú puedes ser esa conexión, tú puedes ofrecer ese empleo, tú puedes dar esa oportunidad, tú puedes dar ese abrazo. Y cuando lo hagamos juntos, entonces el amor de Dios se va a derramar con gracia y poder a través de este lugar y hacia todos los rincones de la tierra. Y si tú quieres hacer eso conmigo, cierra tus ojos y simplemente di: Padre, aquí estoy, Dios, con mis errores, con mis problemas, con mis defectos, pero hoy quiero que Jesús entre en mi vida y en mi corazón. Hoy quiero ser un instrumento tuyo, Dios. Quiero que tú me guíes, quiero que tú me empoderes, quiero que tú despiertes esos dones y esos talentos. Quiero que tú me mandes esa idea, incluso quiero que tú me mandes un nombre de una persona, y yo voy a ser un instrumento del cielo, un puente de bendición. Voy a hacer lo que está en mí. Cada quien a lo suyo. Yo me encargo de ser usado por Dios, pero Dios se encargará de hacer todo lo demás. Dios se encargará de la bendición, Dios se encargará de la provisión, se encargará de la libertad, se encargará de hacer que la cosecha sea abundante, aunque yo no sepa cómo. Pero yo voy a seguir sembrando y voy a seguir diciendo y declarando que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, me tiene que ir bien en todo lo que haga. Debe dar un fuerte aplauso a Dios y vamos a cantar una vez más esta canción. Inagotable amor, no en mi contra, mi favor, estás conmigo. Inagotable amor, no en mi contra. Living, más fuerte, no se escucha. Estás conmigo, Dios.
Si estás conmigo, nada podrá contra mí, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Inagotable amor, no es mi contra mi favor. Gracias, Dios. Gracias, 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 gracias. Dile con tu boca, dile gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Señores, esto fue Living Room. Hola a todos, soy Carlos Frayja y quiero darte las gracias por hacer parte de nuestra familia LBR Online. Recuerda que justo aquí vas a encontrar videos y vas a encontrar contenido que no solamente tiene el potencial de cambiar tu vida, sino también la de tus familiares, la de tus amigos e incluso la de tus compañeros de trabajo. Por eso te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones y que puedas compartir con otros de lo que Dios nos ha dado. Y si quieres apoyar este movimiento y quieres ayudarnos a continuar con nuestra labor de llevar este mensaje a otras personas en el mundo, te invito a que vayas a la descripción de este video y le des clic a nuestro botón de donaciones. Bye bye.